En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, nos encontramos reunidos esta tarde para celebrar nuestra fe. Nos sentimos acompañados en este lugar también por otros hermanos y hermanas que desde sus hogares están en comunión con nosotros en la fe y en la esperanza a través de los medios electrónicos. Vamos a ofrecer la Santa Misa por nuestros difuntos y por nuestros enfermos. Queremos recordar a nuestros difuntos Gladys Edith Castro Morales, Fernando Durán de Jesús, Elvira Delgado Vázquez, Leonor Paulino Lagunas, María Isabel González Hernández, Gertrudis Ortiz Castillo al 9º día, Mercedes Vivero Soto al 9º día, Miguel Sánchez Ruiz al 9º día, María Montserrat Ocaña Mondragón, Mario Francisco Moreno Medina en su primer aniversario, Omar Reyes, Hipólito Cruz Bustamante, Marcos Leal Acosta. Queremos dar gracias a Dios por los 41 años de vida de Joaquín Sánchez Domínguez y los 44 años de David Velasco Domínguez. Pedimos por la salud de Mario Francisco Moreno Medina, del doctor Ricardo García, de Mario Francisco Moreno, y también por la salud de don Fernando Platas, de Willy Ortega y de Alfonso Miranda Sánchez. Le pedimos de modo especial a Dios por los que se han enfermado de este virus infeccioso, para que Dios les dé su salud, por las personas que los atienden en su casa o en los hospitales, para que Dios les dé mucha fortaleza y mucha esperanza. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios. Cada quien en su corazón reconozca sus propios pecados y pídale a nuestro Padre que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios,
que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las preocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano colaboren sin cesar en el establecimiento del reino de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano. Y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen. ¿Y cuántos confían en ellos? Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, hemos venido a encomendar a nuestros difuntos y también a nuestros enfermos. Lo hacemos con esa grande fe que tenemos en Dios, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, a ese Jesús que pasó la vida haciendo el bien y curando toda enfermedad y dolencia. En el Evangelio hemos leído el 10º acto de poder que hizo Jesús después del Sermón del Monte. Sus buenas noticias son también una buena realidad. Y en este caso, Jesús curó a un mudo y así le dio la capacidad de comunicarse. Lo incorpora a la vida de la comunidad para que, integrado, viva su vida con plenitud. Después de estos 10 actos de poder salvador, el Evangelio nos dice que Jesús seguía recorriendo los pueblos, pero constataba cómo había mucha gente que se encontraban como ovejas sin pastor, extenuadas y desamparadas. Y Jesús se llenó de compasión, les atendió y así curaba toda enfermedad y dolencia. Pero esta es la actividad que Él realiza. Necesita extender esta actividad y para ello necesita colaboradores. Y entonces hace esa invitación de aquella época y también invitación pertinente en esta época. La cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Es necesario, hermanas y hermanos, que haya más personas que colaboren con Jesús, que trabajemos con Jesús, que extendamos su actividad de anunciar buenas noticias y de sanar, de curar, de dar esperanza a todos aquellos que están extenuados y desamparados. Cada quien lo puede hacer en su propio ambiente. Si creemos en Jesús, trabajamos en el campo de Jesús.
Quien no trabaja en el campo de Jesús no cree en Jesús, ciertamente. Ojalá y nosotros seamos colaboradores suyos. Hemos escuchado un pasaje más del libro del profeta Oseas, un oráculo en donde él reprocha la conducta de su pueblo que ha caído en distintas formas de desobediencia a la voluntad de Dios. Se apartan del proyecto de ese Dios liberador, un proyecto de justicia y de fraternidad. Y en primer lugar, se han nombrado reyes y príncipes totalmente en contra de lo que es el proyecto de Dios. Gente que trabaje a favor del pueblo y no que se beneficie a sí mismos. También se han dedicado a construir ídolos y a darles culto. Por donde quiera han levantado altares, multitud de altares que solo les han servido para pecar, así dice el profeta. Y un reproche más: aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Vivir al propio capricho, construyendo cada quien su propia legalidad, sus propias ocurrencias y apartándose de aquellas formas de convivencia justa y respetuosa que tiene que haber en una comunidad. Si vivimos en comunidad, no podemos vivir haciendo cada quien nuestros caprichos. Tenemos que seguir formas civilizadas, formas educadas y de respeto a los demás. Hermanas, hermanos, el profeta concluye que efectivamente quien siembra vientos cosecha tempestades. Expresión que ha pasado a formar parte de nuestros refranes. El que siembra vientos cosecha tempestades. En estos días vemos con frecuencia las noticias que nos informan sobre las estadísticas de la pandemia. Con sorpresa notamos cómo en algunos pueblos, algunas naciones, la pandemia ha hecho estragos, y en otras naciones la pandemia ha producido muy pocos efectos devastadores. Cuando uno comienza a ver qué tipo de países, nos damos cuenta, allí donde hay una conciencia clara de la legalidad, hermanas y hermanos, donde hay unas formas de respetarse unos a otros, la pandemia está presente, pero tanto el número de contagiados como el número de fallecidos es realmente muy reducido. Eso nos tiene que servir a todos nosotros para aprender. Sabemos perfectamente que el cambio de semáforo rojo a semáforo de otro color no ha sido por motivos sanitarios, sino por motivos económicos. No podemos permanecer tantos meses lejanos del trabajo. ¿Cuántas personas, hermanas y hermanos, viven de lo que consiguen en el día? Son nuestras necesidades, quedamos expuestos, es por necesidad. Pero también se nos ha dicho muy claramente que hay formas de participar en la vida social, hay formas de cuidarnos en el transporte
transporte público, en el trabajo, en los lugares comerciales. Hay formas de convivencia, formas civilizadas y de respeto a los demás. También en la iglesia se nos han dado indicaciones por parte de las autoridades civiles y por parte de las autoridades religiosas. Y entonces, para cuidarnos unos a otros, cuidar la propia vida y cuidar la vida de los demás, es conveniente que sigamos esas indicaciones y que le hagamos caso al profeta, que no vivamos cada quien de acuerdo a nuestras propias ocurrencias o a lo que a mí me late o a lo que a mí me parece. Si vivimos en comunidad, tenemos que seguir las indicaciones de la comunidad. Ojalá y esto nos permita a nosotros cuidar nuestra vida, salvarnos de esos contagios que en algunos casos son verdaderamente letales y los conocemos en nuestros ambientes, y también observar estas formas de convivencia es una forma de amar al prójimo. El amar al prójimo no es un sentimiento, es una forma de vida. Ojalá y esto, hermanas y hermanos, nos ilumine y nos permita a todos superar este momento tan doloroso que estamos viviendo. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los fieles laicos al trabajo apostólico, concédeles impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solamente eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación.
Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos y con los bienaventurados elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar: Gladys Edith Castro, Fernando Durán, Elvira Delgado, Leonor Paulino, María Isabel González, Gertrudis Ortiz, Mercedes Viveros, Miguel Sánchez, María Montserrat Ocaña, Mario Francisco Moreno, Omar Reyes, Hipólito Cruz, Marcos Leal. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios misericordioso que por medio de su Hijo Jesucristo hizo presente en nuestra historia su salvación, a Él le decimos llenos de fe:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Les recuerdo que las personas que están aquí presentes, el saludo de la paz nos los vamos a dar con una sencilla inclinación. Las personas que están en sus casas pueden darse el abrazo, el beso de la paz con toda libertad, con toda tranquilidad, y ojalá lo hagan. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a organizarnos para distribuir la Sagrada Comunión. Recuerdo a quienes van a comulgar: una sola fila por el pasillo del centro, a una distancia de 3 metros entre cada persona. Para no aglomerarnos, primero van a pasar los del lado izquierdo de este lado, y una vez que terminen los del lado izquierdo, pasan los del lado derecho, y así lograremos un cierto orden. Las personas que no van a comulgar pueden sentarse. Los que van a comulgar, acérquense. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos, dice el Señor.
a comulgar. Cuerpo de Cristo. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder que da vida de este banquete eucarístico, tus fieles que quisiste dedicarlos a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Recordamos algunos avisos para las misas dominicales. Las celebraremos cada 2 horas a partir de las 9, 11 y 1 de la tarde. Y luego a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El próximo sábado también celebraremos la misa prefestiva, que es misa dominical. Será a las 5 y a las 7, para que así un mayor número de personas pueda participar, dadas las restricciones que tenemos de cupo. Las disposiciones es la tercera parte, por eso que se les ha invitado y se les seguirá invitando 2 personas por banca. En las bancas laterales están también indicados los lugares que pueden ser ocupados. También en la capilla hay unos pocos lugares que pueden ser ocupados. Le rogaríamos, si algunas personas llegan y encuentran ya los lugares ocupados, pues vengan a la siguiente misa o la ven por televisión también. Ojalá y estas disposiciones, que nos resultan a todos un tanto incómodas, nos permitan cuidar nuestra vida y la vida de los demás. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.